Colegas, bienvenidos nuevamente. En este video quiero que empecemos a hablar de los estimadores basados en modelos, particularmente los basados en estimadores de razón y de regresión. Voy a empezar, en este caso, por añadir un grupo de variables, ¿sí? Un grupo de variables a nuestras variables que tenemos tradicionales, que son el área basal, el volumen y la suma de árboles, ¿sí? Queremos explorar potenciales variables auxiliares que nos puedan ayudar, en este caso, a mejorar, ¿sí?, la estimación, obviamente, de nuestro inventario, ¿sí? En este caso, yo me sitúo directamente en la tabla dinámica que usamos para extraer los volúmenes a nivel del sitio, ¿sí? Y aquí donde están los valores, ¿sí?, les voy a pedir que por favor añadamos la edad, no como suma, como aparece aquí, que la añadamos por favor como el promedio, ¿sí?, que aparece, y la voy a poner como promedio. ¿Por qué como promedio? Recuerden que estas son plantaciones forestales, ¿verdad? Y en este caso la edad debía estar correlacionada con el volumen, ¿sí? Hay otra variable que voy a adicionar en esta tabla dinámica, ¿sí? Y esta tiene que ser la altura total. Yo voy a adicionarla dos veces, ¿sí? En esta primera le voy a pedir que por favor me configure el campo de forma tal que me obtenga el valor máximo de la altura. ¿Por qué el máximo de la altura? Colegas, porque el valor máximo de la altura está relacionado con el índice de sitio y con la altura dominante, y la altura dominante casi siempre está fuertemente relacionada con el volumen total por hectárea. Dejen ponerlo. Ahí está. Voy a incluir otra variación de mi altura, ¿sí? Esta variación de mi altura va a ser mi altura promedio. Nuevamente me voy aquí ahora, como voy a hacer desde acá, ¿sí? La configuración del campo, le voy a pedir que me saque el promedio. ¿Perfecto? Bueno, colegas, nuestra variable de interés sigue siendo el volumen, ¿verdad? Sí, va a ser nuestra variable más importante, ¿sí? Pero ahora yo quiero añadir estas otras variables. Váyanse por favor donde tienen su análisis de muestreo simple al azar, y lo único que voy a hacer es generar una copia, ¿sí? Voy a generar una copia. Le voy a pedir crear una copia, ¿sí? Y a esta copia la voy a mover después de estratos, ¿sí? Y le voy a poner razón y reg, para entender que aquí es donde vamos a correr nuestros modelos de razón y de regresión, ¿sale? Generé tres variables nuevas, ¿verdad, colegas? Generé tres variables nuevas. Aquí voy a insertar varias veces espacio para que quepan nuestras variables. Que yo quedé ya que era la edad en años, la altura dominante y la altura promedio. Edad, altura dominante y altura promedio. Recuerden que estas las tenemos vinculadas, ¿verdad? Yo me sitúo aquí y puedo ver que está vinculada directamente a la hoja, ¿verdad? Donde tengo estos datos, ¿sí? Simplemente voy a pedir que me la copie. Ahí aparece la edad, ¿verdad? La altura dominante y la altura promedio, ¿verdad? Voy a pedir que me lo copie para todos mis datos. Primer cosa que nos gustaría ver es cuáles de estas variables pueden fungir como la mejor variable auxiliar en este caso. Aquí voy a mover simplemente, estoy haciendo un bonche de espacio, ¿sí?, para poder ver esto. Pero lo primero que quiero hacer es graficar, ¿sí? Voy a graficar. Y en este caso, me gustaría graficar. Hay una función natural, que es la que puede fungir como variable auxiliar, que es el área basal, ¿sí? Y no tiene pierde. Vamos a graficarla para que ustedes la vean. Y aquí aparece, fíjense. Está obviamente altamente correlacionada con el
volumen, el área basal, pasa cerca del origen, no es totalmente heterocedástica como nos gustaría que fuera, ¿sí? Sin embargo, obviamente el área basal es nuestra primer variable candidata para ser la variable auxiliar respecto al volumen, ¿sí? Escojamos otra de estas variables que pusimos aquí para ver cuál puede ser la otra que puede ser candidata. Yo puse la edad, ¿verdad? Bueno, cambiemos simplemente la columna de X a la edad. Y veamos cómo se ve esta gráfica. Obviamente la correlación es menos fuerte, ¿verdad? La correlación es menos fuerte, hay mucha más dispersión, no es totalmente lineal, pero no la descartemos todavía como variable auxiliar. Les voy a decir por qué. Porque es una variable que se mide con muy poco esfuerzo de muestreo. Claro, es una variable que está registrada en nuestros registros de la plantación, ¿verdad? Si no nos implica un esfuerzo de muestreo adicional. Ya está registrada, ¿verdad? Entonces, también eso hay que tomarlo como una ventaja. Vamos ahora a incluir la siguiente variable de interés, ¿verdad? Nuestra siguiente variable de interés, yo dije que es la altura dominante. Voy a mover esto hacia la altura dominante. Fíjense, bien interesante, ¿verdad? La altura dominante también está altamente correlacionada con el volumen total. La única desventaja de esta variable es que no es totalmente lineal, ¿verdad? Vamos a ver luego cómo resolvemos este caso cuando esta variable no es totalmente lineal. Veamos ahora la altura promedio. ¿Sí? Simplemente estoy copiando estas gráficas. Veamos ahora la altura promedio. Veamos. Fíjese, pareciera ser que la altura promedio, a pesar de todo, es una mejor variable, ¿sí? Vale la pena comentar algo. Esta curvatura la podemos corregir de una manera relativamente sencilla. Quiero que vean, quiero que sigan. Hagamos lo siguiente, ¿verdad? En este caso yo simplemente voy a elevar al cuadrado. Voy a elevar al cuadrado, ¿verdad? El valor de la celda de esta hoja, ¿sí? Y quiero que veamos cómo se comporta respecto al volumen. Fíjense, mucho mejor, ¿verdad? Es decir, podemos usar el cuadrado de la altura dominante como si fuera nuestra variable auxiliar. A su tiempo lo haremos. ¿Qué pasa con la altura promedio? Hagamos lo mismo. Aquí está. Muy bien, ¿verdad? Evidentemente la más altamente correlacionada sigue siendo la área basal. La edad es una variable bien correlacionada. La altura dominante también, poco dispersa pero bien correlacionada. Muy interesante porque puede funcionar bien con un estimador de regresión. Y la altura promedio, vean, bastante bien correlacionada. Evidentemente la más apta por su correlación debe ser el área basal. Después seguiría sin duda cualquiera de las alturas, ya sea la altura dominante o el cuadrado de la altura dominante o el cuadrado de la altura promedio, y después la edad, ¿sí? Hay que comentar algo. La única variable que conocemos verdaderamente sin error estadístico es la edad. Colegas, este es el primer video. Vamos a seguir platicando sobre estas gráficas.